Por favor, nuestras Biblias en el libro de los Jueces. Libro de los Jueces. Vamos a continuar con la enseñanza de este precioso libro. Libro de los Jueces. Amén. Vamos a dar lectura, aun cuando ya se analizó desde el verso número 11, simplemente para tomar hilación en ese texto. Jueces capítulo 2, verso número 11. Jueces capítulo número 2, verso número 11. En adelante, amén. Vamos a hacerlo de una manera antifonal. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Versículo 19, leámoslo todos, por favor. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios, nuevamente tu pueblo se ha dado cita en esta tu casa de oración. Señor amado, conforme a tu misericordia, trátanos en este tiempo. Permite, oh Dios, que tu pueblo pueda recibir de ti, Señor amado, de tus misericordias, de tu palabra, de tu bendición. Señor mi Dios, conforme a ese amor y piedad que nos tienes, Señor amado, trata con cada uno de nuestros corazones. De la misma manera, oh Dios, mira a cada uno de nuestros niños dentro de la escuela bíblica dominical. Sea propicio, Señor, también, Padre, tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de ellos. Mi Dios amado, que siempre, mi Dios, en cada uno de tus hijos haya el sentir de buscarte, haya el sentir, Señor amado, mi Dios, Padre, de querer retener tus mandamientos y de no olvidarse de ninguno de ellos. Mi Dios, que Cristo pueda resplandecer en sus pequeños corazones. Así también, oh Dios, también a favor de nosotros, Padre, para no ofenderte a ti. Mi Dios, te lo suplico pues en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Versículo número 19 del capítulo número 2 de los Jueces nos dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras,
ni de su obstinado camino. Sí, este fue el último versículo que analizábamos el domingo anterior, y se dejó un texto también adicional con respecto a esto, en que el pueblo de aquel entonces nunca llegó a caminar por fe, sino más bien por la vista, amén. Mientras el juez los estaba supervisando, mientras aquel caudillo los estaba empujando, ellos seguían y servían a Dios. Mas cuando el juez moría, automáticamente sí, todos volvían otra vez hacia atrás. Y a veces suele pasar de la misma manera en un hogar, en una casa, mientras mamá o papá están ahí empujando, hincando a los suyos para que lean la Biblia, para que oren, lo hacen. Una vez que el papá se olvida por alguna extraña razón, si no se encuentra en su casa, si los hijos no avanzan dentro de ese caminar. Y ese ciclo, mi querido hermano, ha sido repetitivo durante mucho tiempo. De hecho, cuando vamos al Nuevo Testamento, quisiera por favor que me acompañara en el libro de los Romanos, en el capítulo número 7, Pablo ilustra perfectamente el porqué de esa rebeldía tan contumaz y tan frecuente en la vida de los hombres. Vayamos por favor a la carta de los Romanos, luego de Hechos de los Apóstoles. Libro de los Romanos, en el capítulo número 7. Romanos capítulo número 7. Ahí usted tiene como un prefacio desde el verso 7 en adelante. Dice ahí: el pecado que mora en mí. Amén. Sí, vamos a leerlo porque me pareció algo muy necesario para poder complementar la enseñanza. Romanos capítulo número 7, verso número 7 en adelante. El apóstol Pablo nos dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Sí? Es decir, los mandamientos de Dios son perjudiciales para mí. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por medio de ¿qué? ¿Verdad? Y eso es una gran verdad. Nadie de nosotros se podría decir que ha infringido la ley sin previamente haberla conocido. El Señor nos ha dicho, por ejemplo, que la mentira es un pecado. Cuando uno no la conocía, inclusive la gente practicaba la mentira de manera muy frecuente, hasta en los negocios. Más bien decían: si no le miento, no puedo vender. Mi querido hermano, pero la ley de Dios es la que nos ha advertido que la mentira es un pecado, y de ahí en adelante se hace un problema para nosotros, porque ahora sabemos que eso a Dios no le agrada, y al hacerlo comienzo a introducir en mi vida ofensa tras ofensa, y trayendo, claro está, castigo sobre castigo. Dice el Señor en el versículo número 7: porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, dice Pablo ahí, no codiciarás. Ahora, más adelante, porque quiero llegar a un texto que también lo menciona en ese sentido, en Romanos 7, pero mucho más adelante en el verso 23. Pero simplemente leo el texto para tener hilación. Verso número 8: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí. Mire, y ahí está el asunto. ¿Qué fue lo que produjo como consecuencia cuando el mandamiento llegó a mi vida? ¿Qué dice ahí? Produjo en mí, dice ahí, toda codicia. Y un ejemplo muy tajante de esto está en el libro del Génesis, allá en el huerto del Edén. No había problema con los árboles que estaban en el huerto. Todos eran agradables, todos tenían fruto, todos eran en este caso, para el uso del hombre. Mas sin embargo, cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia, o del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, inmediatamente, diríamos así, el parámetro de decirle no lo hagas, ya produjo en él y en Eva el interés de la codicia. Uy, pero ¿por qué me lo estará negando? Como cuando la mamá le dice: oye, no vayas a entrar a ese lugar, o no entres en ese cuarto, y el muchacho es como que le pican más todavía, en este caso su curiosidad, dice: ¿y qué habrá allá adentro? ¿O qué habrá en esa cajita? Y está que hurga, que la ve, hasta que llega un momento en que lo destapa y se da cuenta, que tiene ahí la libreta con un pocotón de rojos. No puede haber un regalo también. Mi amado hermano, el asunto es que
Pablo, y lo vamos a leer más adelante en ese capítulo 7 de Romanos, Pablo va a hurgar sobre este asunto hasta llegar al meollo del problema, o llegar en este caso al punto principal. El problema no es el mandamiento, el problema está en el hombre mismo. Vamos a leer en el versículo posterior, versículo número 9, dice ahí: y yo, hablando Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, y esto es importante, mira lo que dice ahí, el pecado, ¿qué hizo? Revivió, ¿sí? Es decir, que estaba ahí, pero como que estaba adormecido, ¿sí? El pecado revivió, y como consecuencia, ¿qué le pasó a Pablo? Y yo morí, porque una vez que el hombre peca, entonces la muerte le sigue de manera subsiguiente, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Verso número 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, ¿qué pasó? Me resultó para muerte. Verso número 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Verso número 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y esto es lo que usted se tiene que tener presente, que los mandamientos de Dios, todos ellos tienen tres características. ¿Qué son los mandamientos según la óptica de Pablo? Son santos. ¿Qué más son? Justos, y son buenos. ¿Buenos para quién? Para mí. Amén. Santo primeramente porque eso me aparta para Dios. Son justos porque el Señor, mi amado hermano, busca, diríamos así, el equilibrio de las cosas para que nadie se vea perjudicado, ni el hombre ni Dios tampoco. Y como parte final o como característica final dice que el mandamiento es bueno. Y bueno, obviamente, para mí me conviene si obedezco. Por ejemplo, si el Señor me dice que no tome, sí, que no me emborrache, ¿a quién le termina conveniendo el mandamiento? ¿A Dios o a mí? A mí. Sí, si el Señor me dice que hable la verdad y que no hable mentira, ¿a quién le conviene decir la verdad? A mí, porque la mentira me puede llevar hasta la muerte, ¿verdad? El engaño me puede llevar, mi amado hermano, sí, a un crimen. Todos los mandamientos de Dios son buenos para mí. Dice el Señor en el versículo 13, luego, lo que es bueno, eso sí, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Por qué? Porque me delimitó la cancha, si es que así lo quiero ver. Sí, me hizo un cerco y me dijo, hasta aquí llegan tus límites. Pero nuestra carne no quiere llegar al límite, quiere traspasar el límite. Amén. Porque tiene curiosidad, tiene malicia y quiere ir más allá de lo que me está a mí ordenado. Y dice el versículo número 13, dice aquí, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera, claro está, para mí, dice ahí, pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley, dice ahí, es espiritual, mas yo soy carne o carnal, vendido al pecado. Ahora, aquí hay un paréntesis que hacer. Pablo habla de esto en función, mi amado hermano, no de su nueva naturaleza en Cristo, sino que lo habla, mi amado hermano, identificándose con el hombre, sí, en general. El hombre como tal es un ser inclinado hacia todo deseo de su carne. Nadie, mi amado hermano, a nadie le nace, como yo suelo decir, le nace orar. Ay, hermano, quiero orar, estoy desesperadito por leer la Biblia. Uy, cómo quisiera vivir metido en la iglesia. A la gente no le nace eso. Dios produce ese tipo, diríamos, de ansiedades espirituales en nuestro corazón. ¿Verdad que es así? A la carne lo que le gusta es más bien diversión, le gusta dinero, satisfacción, placeres, todo lo negativo a los ojos de Dios, eso le gusta a la carne. Y eso se produjo recuerde, desde el huerto del Edén, cuando el hombre incurrió en pecado. Versículo número 15.
porque lo que hago, dice ahí, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Ahora Pablo menciona, mi amado hermano, algo trascendental para poder comprender nuestra obstinada rebeldía. Dice el versículo número 15, porque lo que hago no lo entiendo. Ahora, ¿a cuántos les ha golpeado el sentimiento de culpa luego de haber pecado? ¿Verdad? Es algo que casi como que de manera muchas veces hasta instantánea va terminando de pecar y la conciencia le golpea y dice, ¿por qué lo hice? Señor, pero ¿por qué? Si sabía que no tenía que hacerlo, ¿por qué no lo hice? ¿O por qué me abstuve? ¿Por qué no me fui? ¿O por qué no hice de pronto sí lo opuesto? Pablo, mi amado hermano, reconoce en su carne que esa ley está en contraposición con el mandamiento. Ahora, para el pueblo de Israel no fue muy diferente. El pueblo de Israel tenía el conocimiento, tenía la ley, y entre muchas de esas muchas leyes el Señor les dijo no a la idolatría, no den a sus hijos para con las hijas de los paganos, y a la inversa tampoco, no den sus hijas para los hijos de ellos. Pero mi amado hermano, la ley del pecado los atrajo, los atrapó, y cuando se dieron cuenta ya estaban enlazados, ya estaban metidos. Como cuando a veces pasan en los matrimonios de uniones desiguales, dice, hermano, yo no sé qué me pasó, pero ya estoy con él y hasta hijos tengo. Y ahí ya no hay nada o poco o nada que hacer, ¿verdad? Que así suele suceder. Y ahí uno trata de buscar enmienda, trata de buscar perdón, trata de buscar restauración, pero la situación luego del pecado no es tan fácil de arreglar. Hay secuelas que se mantienen, ¿verdad?, de manera permanente. Pablo reconocía que esa diríamos, encrucijada, sí, estaba sobre su vida. En el versículo número 15 nos dice ahí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Ahora, cosa tan curiosa, hacer algo que te aborrece. Bueno, te aborrece al espíritu que mora en ti, pero a tu carne no le aborrece. ¿Sí? Recuerde que en la vida del hombre que conoce de Cristo hay dos leyes que los quieren regir: la ley del espíritu y la ley de su carne. Amén. Dependerá que, sí, de acuerdo como te vayas llenando día a día, qué ley es la que predomina en tu vida. Si vas alimentando tu espíritu, la ley del espíritu va a regirte. Pero si te alimentas diariamente satisfaciendo placeres carnales, cuando te toque tomar decisiones espirituales, las espirituales van a fallar, las carnales van a predominar. Eso sí te lo aseguro. ¿Sí? Si tú te alimentas, por ejemplo, de bastante azúcar, ¿a qué eres propenso? A la diabetes. Así de sencillo, ¿verdad? Si tú te alimentas todo el día de problemas, ¿a qué posiblemente podrías estar en este caso inclinado? Al estrés o a la presión arterial, en este caso desalineada, hipertenso por tanto problema. Mi amado hermano, lo mismo sucede en la parte espiritual. Si tú te alimentas siempre de la palabra del Señor, estás con cánticos, o sea, rodeas tu atmósfera de cánticos espirituales. Obviamente, cuando te toque tomar decisiones espirituales, por ejemplo, ¿iré o no iré al culto? De seguro, como te estuviste alimentando todo el día, va a ser un agrado y va a ser fácil tomar la decisión. No, yo me arreglo y me voy y vámonos, ¿verdad? Y la decisión espiritual no se va a dejar esperar. Ahora, Pablo, reconociendo esas dos leyes en su vida, si o en la vida del hombre, mira lo que nos dice más adelante. Y si, verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, mire, si lo que no quiero, esto a la larga lo termino haciendo, mire, con mi forma de actuar, ¿qué dice la Biblia? Apruebo que la ley es buena. No me gusta, como suelo decir con el ejemplo de los muchachos, no me gusta ofender a Dios, pero ese muchacho me gusta más. ¿Sí? Conoce el mandamiento, mas sin embargo la atracción le puede más. Y al hacerlo a la larga, sí, cuando diríamos tomó la decisión, a la larga la conciencia le termina recriminando que lo que hizo estuvo mal, y de esa manera la ley, o usted le da un visto y le dice, la ley es buena y yo soy el equivocado.
Verso 18. Perdón, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ahora, aquí hay que hacer una advertencia. No vayamos a decir, uy, cuidado, si yo no soy el que estoy pecando, sino alguien diferente a mí. No, cuando yo peco, yo soy el culpable. Usted tiene que entender eso. Cuando usted ofende a Dios, no le eche la culpa a un tercero. Amén. Yo sé que la influencia del mundo suele empujarnos o suele inclinar. Quien termina pecando sigue siendo número, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado en mí. Versículo 18. Léalo, por favor. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora, es decir, o la concupiscencia que mora en mí. Verso número 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, cuando hablamos de ese mal, mi amado hermano, hablamos de la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre. Ahora, Pablo reconocía esa ley en la creación. Pero esta ley me puede afectar a mí siendo cristiano. Bueno, no debería, pero a muchos sí le afecta. Vuelvo y repito, porque no se alimentan constantemente de cosas espirituales. Pero, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar, recuerde, al estudio de Jueces. ¿Por qué lo he tomado este pasaje bíblico? Por algo importante que nos dice en el versículo número 23. Pero voy a leer desde el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, sí, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, hablando de mi espíritu, sí, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos a la verdad les gusta el camino de Dios? Ya en su interior, en su espíritu. Amén. Cristo vino al corazón y me dio una nueva naturaleza. Y cuando de cosas espirituales se trata, esa ley nueva que Dios ha puesto en mi vida me empuja, sí, a buscar de Dios. Verso en el versículo número 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 23, aquí quiero llegar. Pero veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros. Y cuando habla de mis miembros, habla en mi cuerpo. Sí, no propiamente hablando de ojos, brazos, piernas, no. Sino lo que empuja a que mi ojo, mi lengua, mis manos, mis pies busquen hacer algo totalmente opuesto. Usted no le puede decir, uy, es que esta mano es la perversa, yo soy bueno, la mano es la mala. No. Quien domina esa mano sigue siendo usted. Amén. Versículo número 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Sí, yo siempre le he mencionado en consejería a muchos que las batallas, sí, en los momentos de dificultad se producen en la mente. Amén. De hecho, hay un librito, creo que sacó una hermana conocida, Joyce Meyer, me parece, ¿verdad? Sí, el nombre del libro, ¿cuál era? La batalla está en mi mente, me parece. El campo de batalla está en mi mente. Amén. Sí. Con un título obviamente muy acertado. Si el campo de batalla está en mi mente, se los recomiendo para que lo puedan adquirir. Si le hago propaganda, pero sí, es para su edificación. Mi amado hermano, sí, y es la verdad, en nuestra mente se producen las guerras. Amén, en nuestra mente. Y dice ese pasaje en el verso 23, que esa ley se revela, ¿verdad? Se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, ¿cómo termina el versículo, ese pasaje bíblico en el verso número 24 y 25? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, ¿a qué ley? A la ley del pecado. Pero recuerde cómo inicia el verso 25. Gracias le doy ¿a quién? A Dios y a Jesucristo. ¿De qué le da gracias a Dios? De que haya llegado a su vida para controlar esa ley. Mi amado hermano, el pueblo de Israel fue vendido al pecado, pero no porque a la verdad no hubiesen tenido ni el mandamiento ni hubiesen querido hacerle caso. Su ley, su naturaleza era de rebelión contra Dios. Cuando vamos a Jueces capítulo número 2, mi amado hermano, dice el versículo número 19, el texto final que leímos, ¿sí? Dice el Señor: mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hay un texto bíblico en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, que yo creo que da diríamos así, con el golpe en el clavo. Sí, acompáñenme al libro del Génesis. Y aquí hay un texto en el cual el Señor revela la condición del por qué el hombre llega a rebelarse. Libro del Génesis. Capítulo número 6. Verso número 3. ¿Lo tiene? Y dijo Jehová, esto fue una previa al advenimiento del diluvio. Y dijo Jehová, no contenderá o no se pondrá a pelear mi espíritu, ¿con quién? Con el hombre para siempre, porque ciertamente él es, ¿qué dice la Biblia ahí? Él es carne, es decir, él es alguien o un ser carnal o vendido a las concupiscencias del pecado. Él es carne, dice ahí, mas serán, obviamente ahí viene una sentencia, sus días 120 años. Pero vamos a la primera parte. Mi amado, Dios dice en ese texto bíblico, no contenderá, no voy a ponerme a pelear. Y eso fue lo que pasó en Jueces. Una vez que el pueblo volvió a su obstinado caminar de idolatría, Dios tomó una decisión. Y cuando vamos a Jueces capítulo número 2, versículo 20, el Señor da a conocer esa decisión. Dice el Señor: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto. ¿Y qué término tan interesante? Traspasar es como tratar de romper una pared para ir al otro lado, ¿verdad? Dice ahí, traspasa mi pacto. ¿Y qué más? Dice que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Tampoco, dice el verso 21, yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Es decir, no quieres obedecerme, no quieres ajustarte a mi mandamiento. Perfecto, quieres pisotear, quieres traspasar mi palabra, hazlo, pero yo nunca más volveré a pelear a favor tuyo, o yo nunca más te daré la victoria sobre tus enemigos. Recuerde usted que la semana anterior se dio el texto de Deuteronomio también, ¿verdad? Con respecto a las maldiciones, sí, las consecuencias de las mismas cuando uno desobedece a la voz de Dios. Versículo número 21. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. Dice ahí, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Ahora, esta situación tuvo un penoso desenlace. Cuando voy a adelantarme tan solamente por un momento al Jueces 3, verso número 7, la Biblia dice que Dios tomó a un rey para que sea para Israel un oprobio constante.
Y estoy hablando de Cusán Risán Taín. Sí, Cusán era un lugar. Y Risataim posiblemente haya sido alguna especie de, diríamos, de título despectivo que se había ganado ese rey por su perversidad. Cusán Risataim significa, si acaso ha traído donde apuntar, sí, apunte por favor. Si tiene dos significados. El primero de ellos es negrura de iniquidad. Así, tal cual como se lo dice. Negrura de iniquidad. Y también significa doblemente inicuo. ¿Sí? Doblemente inicuo. ¿Ya? Eso significa Cusán, dice ahí, Risataim. Este hombre predominó en toda la región de Mesopotamia y muchos dicen que fue uno de los principales reyes de Siria, cuando el reino imperio siria todavía no surgía, pero fue uno de los, diríamos así, de los pininos que tuvo el reinado de Mesopotamia en Siria, de los cuales más adelante se haría una gran y poderosa nación. Mi amado hermano, Dios le entregó a este pueblo a un rey doblemente malvado que ellos, sí, el cual los oprimió, sí, y los hizo por fuerza, por la opresión que imperó sobre Israel, los hizo clamar como que de manera inmediata a Dios. Bueno, ni tan inmediata, porque pasaron 8 años para que ellos pudieran clamar a Dios. Cuando retrocedemos nuevamente a Jueces capítulo número 2, verso 23, dice el Señor: por esto, ¿sí?, dejó Jehová a aquellas naciones. Hablando de quiénes, de los cananeos. Los dejó ahí sin arrojarlos de una vez y no los entregó en mano de quién, en mano de Josué. Ahora, aquí viene la providencia divina. Josué fue un poderoso conquistador y líder que sucedió, recuerde, a Moisés. Y en la mano de Josué, mi amado hermano, grandes y poderosas batallas se llevaron a cabo y Dios le entregó la victoria. Pero Dios se reservó a muchas naciones para no entregarlas en la mano de ¿quién? En la mano de Josué. Pero lo hizo con una intención: para poder probar las futuras generaciones de Israel. Para ver si ellos, por causa, diríamos así, del mal o de los enemigos, también buscarían a Jehová, como lo hizo la generación, sí, de Josué o la generación de Caleb. Mi amado hermano, y Dios, que sabe todas las cosas, de manera intencional dejó enemigos para ver si el pueblo dependería de su Dios. Como muchas veces, mi amado hermano, suele suceder en tiempos presentes. Luchas y batallas tuvieron de pronto generaciones pasadas. ¿Cuántos han leído libros cristianos? Pero buena literatura. Sí, ustedes han podido de pronto analizar o ver, y les sugiero de hecho que hasta los pueda adquirir. Sí, Los Generales de Dios, así se llama el título del libro. Sí, si ni siquiera había escuchado el título, apúntelo y consígalo, que son muy buenos. Sí, habla de muchos precursores del evangelio a través de todos los tiempos, ya diríamos así, aquí en América, sobre todo aquí en América, tanto América del Norte como América, sí, de América también del Sur. Mi amado hermano, hombres que pelearon preciosas batallas, pero no con ejércitos, sino con circunstancias, situaciones, enfermedades, plagas, sí, que se presentaron en su entorno, y ellos, afirmando su fe en Dios, todas las pudieron vencer. Fueron tiempos de un avivamiento tremendo, sí, cuando recién el evangelio comenzó a hallar cabida en esta parte del mundo. Mi amado hermano, de la misma manera, Dios en tiempos presentes tiene reservado, y aquí es donde yo quiero que usted ponga sus 5 sentidos espirituales. Dios tiene reservado, sí, batallas para sus hijos. Dios tiene reservada, aun cuando no le guste escucharlo, enfermedades para sus hijos. Dios tiene, mi amado hermano, reservado situaciones difíciles para sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque las mismas experiencias que la tiene usted como padre, como madre, como esposo, como esposa, que lo hace buscar de Dios, también tienen que venir sobre los nuestros para que ellos también busquen y clamen de Dios.
Y nuestra responsabilidad es prepararlos para esas batallas. Ellos piensan, según ellos, no, los muchachos, piensan que cuando se casen van a vivir felices para siempre. Ellos piensan que el mundo que está por delante será pero un camino de césped y flores. Mi amado hermano, a ellos les va a tocar comer también fruta verde. Amén. Les tocará experimentar dolor y situaciones tan complejas o peor que las que nosotros hemos vivido, porque Dios ha reservado batallas para ellos, para ver si ellos en los momentos de crisis también buscarán a Dios como lo hicieron sus padres. O por lo menos ahí se acordarán. Uy, me acuerdo cuando mi mamá oraba, dice, en los momentos difíciles. Ellos también tendrán que hacerlo. Ahora, el riesgo es, sí, latente, es que ellos no lo hagan. Ese es el riesgo. De que ellos, sí, más allá de lo que pudieron recibir de sus padres, dependerá de ellos si toman o acogen el consejo y lo ponen en práctica. Y eso fue lo que penosamente el pueblo no pudo establecer en su vida. Mi amado hermano, de hecho, de esto para profundizar, el mismo libro de Jueces, capítulo 3, tiene la respuesta. En los primeros versículos. Verso número 1. En adelante, al 2. Estas pues son las naciones, y mira lo que dice ahí, son las naciones que dejó. ¿Quién las dejó? ¿Quién las dejó? Jehová. Mira que Dios puede dejar ya con tiempo situaciones para el futuro. Por ejemplo, sí, y queriendo ser un poquito medio drástico en este asunto. Por ejemplo, pueden haber enfermedades genéticas que un padre o un abuelo las tuvo, las hereda ¿quién? El padre, y el padre las hereda a sus hijos, y los hijos las heredan a ¿quiénes? A los nietos, y así. Mi amado hermano, ¿para qué? Usted dirá, hermano, el Señor en mí rompe toda maldición. A ver, no nos confundamos. Las maldiciones del pecado el Señor las deshace todas. Pero las pruebas el Señor las mantiene a través de los tiempos para que por medio de ellas su pueblo siempre le busque y siempre dependa de Él. Amén. Que Dios puede romper y destruir una maldición genética de enfermedad. Claro que sí, pero también la puede dejar para probar a las futuras generaciones. ¿Sí me estás entendiendo? Mi amado hermano, la situación es muy real. El Señor lo hizo con este pueblo porque no lo va a hacer con nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, la escritura se cumple y dice la Biblia, estas pues son las naciones, óigalo bien, que dejó Jehová para probar con ellas. ¿A quiénes probó? A Israel. Las dejó. Intencionalmente Dios dijo, esto no lo voy a destruir del todo. Esto lo voy a dejar ahí para que más tarde esa situación confronte a tu hijo o al hijo de tu hijo para ver si él es fiel o sigue en mis caminos. Y dice la escritura, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¡Ah, qué bueno! Dios lo hace, ¿para qué? Para prepararnos para la guerra, para adiestrarnos para la guerra. No, hermanos, si eso de andar confrontando demonios, eso lo hizo el papá, el pastor, él es el que hace. Yo no voy a tener esas experiencias. Bueno, cuidado, el que te espera a ti es peor que el que me esperó a mí. ¿No? Como de película, hasta la cabeza se le vira. Mi amado hermano, hay situaciones, sí, que Dios las tiene, recuérdalo, reservadas. Mi amado hermano, así. Ahora, ¿a cuántos les gusta pelear? Bueno, si hablamos de puño, a nadie. Pero en el área espiritual hay batallas que vienen a tu vida, si sea que te agraden o no te agraden tenerlas. Mi amado hermano, Dios las ha dejado ahí. Hay muchas situaciones que Dios las está preparando para que tú las saborees. A gusto o a disgusto. Tú no sabes si mañana más tarde a tu cuerpo le afectará una enfermedad crítica, irreversible, que no tenga cura. Tú no lo sabes, ¿verdad? Tú hoy puedes estar muy sano.
Escuchaba el otro día, bueno, el día de ayer, un testimonio de una hermana que me contó acerca de un pariente. Me dijo, pastor, fulana de tal, sí, tuvo una discusión ahí por ahí ligera un día anterior, y al día siguiente, sí, hoy le dolían las piernas y hoy por hoy quedó paralítica de la cintura para abajo. Digo, ¿y qué le han dicho los médicos? No, dicen que tenía inflamación de la médula. ¿Y ya le dieron el alta? Sí, ya le dieron el alta y dijeron que ya la médula había desinflamado, pero sigue postrada. Mi amado hermano, hay situaciones que tú de pronto no logras entender ni captar, pero Dios las puede haber dejado ahí para probar si a su pueblo, si está o no adiestrado para la guerra. Y Dios ha dejado situaciones complicadas para que tú te pulas en esa guerra. Es duro de pronto que a alguien, tú no sabes cómo nacerán, hablando de los jóvenes, tus hijos. Y si te nacen con un síndrome de Down, por ejemplo, ¿verdad? Bueno es disfrutar los hijos con salud, ¿verdad que sí? Pero hay hogares donde los niños, hogares cristianos me refiero, donde los niños nacen con problemas congénitos o simplemente malformaciones que a ti te llegan a esclavizar durante toda tu vida. ¿Y qué le vas a decir? No, Dios, que tú eres el culpable o quién. No. Dios las dejó ahí ¿para qué? Para perfeccionarte para la guerra, para que aprendas a pelear. Usted, mi amado hermano, bueno, no lo sabe, pero conozco a alguien, con mi esposa lo conocemos, y también el liderazgo de la iglesia, cuando salimos a comprar los juguetes. Mi querido hermano, hay un matrimonio que tiene un localcito que vende este tipo de juguetería e implementos también de bazar. Ellos tienen una niña. ¿Cuántos años tiene? No me recuerdo. ¿Cuántos años tiene? 38 años. Digo una niña por el problema que tiene. 38 años. Desde que nació hasta 38 años, ellos gastan en medicina diario $120. Diario. $120. No son cristianos. Son una linda pareja. Son diríamos así, en su búsqueda, obviamente apegado a la tradición de la religión católica, buscan de Dios, ¿sí? Mas sin embargo, esa batalla la están peleando 38 años. Usted pudiera paliar $120 diario en medicina. Diario, hermano, diario. ¿Cuántas convulsiones le dan por día? Más de 100 convulsiones diarias. Mire la situación. Guerras, ¿cómo saldrán tus hijos? Tú tienes la seguridad de que te van a salir sanitos. Cuidado, las guerras que Dios te tenga preparadas sean más duras que las de tus padres o las de tus abuelos. Ahora, no te estoy asustando. Ay, hermano, ¿qué crisis? No. Mi amado hermano, la intención de Dios es que tú siempre vivas apegado a Él, para que sea que tus hijos salgan como Brad Pitt, qué sé yo, Angelina Jolie, no lo sé, es un ejemplo nada más. Sí, o te salgan con alguna situación difícil, tu corazón siempre esté dependiendo de Él. Y nunca te despreocupes, o como se podría decir, nunca bajes la guardia para que el enemigo te llegue a noquear. Dicen por ahí que el golpe más duro es aquel que te llega sin que tú te hayas dado cuenta. Y a veces tú puedes estar de lo lindo en tu vida y te llega una noticia o aparece algo. ¿Cuánta gente ha descubierto el cáncer en su cuerpo? Se baña normal y hay una bolita. ¿De dónde salió la bolita? Y la bolita se hace una masa hoy. ¿Verdad que así llega la enfermedad? ¿Y cómo desestabiliza no solamente a la persona, sino a todo el vínculo de la familia? ¿Sí me estás entendiendo? Tienes que entender, mi amado hermano, que el enemigo quiere destruirte. Y tú tienes que estar preparado para esas batallas. Y debes de preocuparte de que aquella que viene después de ti, que hoy son niñitos, te ascenderán un momento. Te puede estar oculta. ¿Por qué podemos hasta lograr captar a Dios al permitir las guerras? Hebreos capítulo 11. No solamente Dios dejó antes la guerra, no. Lo hizo por una razón. Leas lo que dice y lea. ¿Lo tiene? En el versículo 32 al 34. En el 34 se encuentra
la reseña. ¿Ya lo tiene? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, eso hablando de los hombres de fe, contando de Gedeón. Ustedes saben que Gedeón fue uno de los jueces también, ¿verdad? Que peleó contra los madianitas. Dice, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, todos esos son jueces. ¿De quién más? Jefte, David, así como de Samuel y de los profetas. Y mire, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Verso 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, es decir, se libraron, o sea, no libraron guerra, ¿sí? Sacaron fuerzas de debilidad. Y mira acá la contraparte. Se hicieron fuertes. ¿En qué cosas se hicieron fuertes? Ese es el propósito de la guerra. Una guerra que Dios permita en tu vida o que deje a futuro para tu vida no tiene la intención de destruirte, ¿eh? Según Dios, cuando Dios permite una guerra o una batalla en tu vida es para que te hagas fuerte. De hecho, aquellos que entrenan para las peleas de box, sí, ellos, mi amado hermano, amoldan su cuerpo en sus entrenamientos para asimilar los golpes. ¿Y cómo lo hacen? Recibiendo golpes. ¿Sí? No es que les pegan con una almohada y dicen para que aguante el golpe, no, no. Reciben puño limpio, ¿verdad? Sí, en sus regiones más susceptibles al dolor, pero lo hacen ¿para qué? Para endurecerlos. Reciben golpes en los vientres, en las partes bajas, donde obviamente sí, el cuerpo está más susceptible a ser afectado. Usted podría vivir, ¿verdad?, con un golpe constante en el estómago. ¡Tum! ¡Ay! Bueno, si está preparado lo recibe. A ver, pega, que aquí te aguanto. El problema es que las batallas a veces llegan cuando uno menos los espera. Y ahí es donde, ¡ay, hermano, qué dolor! Mi amado hermano, dice la Escritura que muchos se hicieron fuertes en batallas y pusieron, dice ahí, en fuga ejércitos extranjeros. Amén. La intención de Dios, dejándole pueblo enemigo para que pelearan, era, si primeramente lo dice la Biblia, si vamos nuevamente por favor a Jueces capítulo número 3, era para que se les enseñase a pelear. Recuérdalo, verso 2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que les enseñase a los que antes no la habían conocido. Esa es la primera intención de Dios, que el pueblo si palpase las mismas dificultades que la pasó la generación pasada. Y también, como lo dijo Hebreos, para que se hagan, ¿qué cosa? Con las guerras se hagan fuertes. Amén. Versículo número 3. Ahora, ¿a quiénes les dejó? Dice la palabra del Señor: los 5 príncipes de los filisteos. Ahora, ¿quiénes eran esos príncipes? Apunte. Eso está de hecho en el libro de Samuel, pero le doy simplemente los nombres. Sí, Asdón, Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza. Todas estas naciones prevalecieron en los tiempos, por ejemplo, del rey Samuel y también del rey, Saúl y del rey David. Repito: Asdón, Ascalón, Ecrón, Gat, G-A-T, y Gaza, con Z, G-A-Z-A, Gaza. ¿Sí? Esos fueron los 5 príncipes o las 5 naciones que prevalecieron en los tiempos de los jueces, ¿sí?, de estos 5 príncipes filisteos. Dice ahí: les dejó a los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos. ¿A quiénes más les dejó? A los sidonios, es decir, del territorio de Sidón, y los heveos que habitaban ¿en dónde? En el monte Líbano. Desde el monte, y mire la idolatría, desde el monte Baal Hermón. Se recuerde que Baal, ya hemos visto acerca de los, ¿verdad?, de los Baales, ¿verdad? Desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat.
Verso 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de ¿quién? De Moisés. Lea por favor el verso 5. Y cosa curiosa, todos esos supuestamente Dios los había entregado en sus manos. Pero la desobediencia, la idolatría y el haber hecho emparentar sus hijos con los hijos de los, en este caso de los extranjeros, Dios qué resolución había tomado de acuerdo al versículo número 20. ¿Qué había determinado Dios? Como ustedes no me obedecen, como ustedes pisotean y traspasan mi pacto, yo ya no los voy a arrojar más de entre sus enemigos. ¿Se recuerda? E inclusive, ¿qué les había anunciado el ángel allá en un lugar llamado Los Llorones? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Boquín, que eso se interpreta, Los Llorones. En Jueces capítulo número 2, versículo número 1 en adelante, hasta el versículo número 3. El ángel les advirtió que si ellos seguían en esa postura de rebeldía, el Señor ya no arrojaría a las naciones, sino que serían por espina a sus costados. ¿Se recuerda? Mi amado hermano, ahora, cuando el pueblo encontró a toda esta oposición, mire cómo reacciona. Verso número 6. Y tomaron de sus hijas, ¿quiénes? Los de Israel. Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y dice ahí, y sirvieron a sus dioses. Mire, mi amado hermano, sin importar cómo Dios los castigara, ellos de igual manera siguieron viviendo una vida de obstinación. No hay cosa más penosa y diríamos triste ver cómo la miseria, la pelea, la enfermedad, sí, golpea tu casa y en casa nadie reacciona para buscar de Dios. Uy, que me quedé sin trabajo, ya perfecto, pasó. Ay, que el bebé se enfermó, listo. Uy, que no hay para la comida, está bien. ¿Sí me explico? Es calamidad y en casa nadie dice, ¿no será que tenemos que buscar de Dios? Nadie reacciona. ¿No será que de pronto estamos pagando las consecuencias porque nos hemos olvidado de Dios? Nadie reacciona. El pueblo, mire, ya tenía opresión. 5 príncipes filisteos, acuérdese, ¿sí? Los príncipes de la ciudad de Asdón, Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza. 5. En las partes bajas era eso. También vinieron los sidonios, dice la escritura, en la región de Sidón, que era, ojo, estas ciudades o estos reinados que estaban causando oprobio a Israel, no estaban fuera de Israel, estaban dentro de su territorio. Y más adelante dice la Biblia, también vinieron los hebeos, los que habitaban ¿en dónde? En los montes, ahí metido entre los bosques de las montañas. Y estos, mi amado hermano, luego bajaban y desbarataban todas las aldeas pequeñas y todo lo que era de sembrado, todo lo que era ganado, todo saqueaban y se lo llevaban. Y la gente comenzó a morirse de hambre. Pero nadie buscó de Dios, como mencioné el ejemplo. Falta para la comida, no hay que andar mendigando para el pasaje del colectivo. Si la enfermedad cae el uno, luego sale el uno, le cae al otro, la peste le termina al otro, viene el otro, al marido lo dejan sin trabajo, hasta le bajaron el sueldo, la mujer se enfermó, todo es desgracia. Y todos son cristianos, entre comillas. Y nadie dice, ¿no será acaso que porque somos hijos de Dios y nos estamos alejando? Nadie reacciona. Y este pueblo no reaccionó, mi amado hermano, sino por el contrario, trató de hacer alianza, para que de pronto tratar de traer por medio de la alianza bienestar de los extranjeros o de los idólatras. ¿A dónde? A casa. Y no supieron, mi amado hermano, es que más bien ellos terminaron, como dice el verso número 6, terminaron, ¿qué cosa? Sirviendo a sus dioses.
terminaron sirviendo, en este caso, a Baal y a Astoret. ¿Se acuerda, mi amado hermano, que de esa manera el Señor les dijo en el verso 13 del capítulo 2? Mira lo que dice la Biblia ahí. Y dejaron a Jehová y adoraron ¿a quién? A Baal y a Astarot. ¿Y qué hizo Dios en el verso 14? Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de ¿quiénes? De robadores, ¿verdad? Que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Los vendió. Mi querido hermano, es necesario entender que cuando uno se olvida de Dios, Dios se olvida también de nosotros. Amén. Ahora, en el verso 7, no quería llegar hasta ese verso todavía aún, sí, pero dejemos la pauta. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron, no a uno, dice, a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió. Y eso vamos a adentrarnos, pero no en esta semana, sino la próxima. Dice, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Ahora, ¿por qué dirá el término? Y lo hemos leído en dos partes, que dice que los vendió. Cuando uno vende algo, obtiene, o sea, da algo, ¿para qué? Para recibir algo. ¿Cómo Dios hizo esta transacción? ¿Y a qué se referirá cuando dice que los vendió? Sí, mi amado hermano, de eso lo sabremos el próximo día domingo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Mi amado hermano, espero en Dios que el Señor haya hablado a tu vida. No te descuides, prepárate para la batalla, ¿sí? Mi amado hermano, porque somos en Dios soldados de Cristo también. Amén. Sí, peleemos esa batalla y salgamos más que vencedores en Cristo Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos has brindado el día de hoy. Gracias por las advertencias que nos enseñas por medio de pasajes bíblicos como estos. Si este pueblo, mi Dios, que fue grandemente liberado de la opresión y después de un tiempo que fue introducido en una tierra que fluía leche y miel, se olvidó de ti, yo también puedo llegar a pasar ese riesgo de olvidarme de ti, haciendo alusión de las bendiciones que tú me has dado y que por ellas me pudiera inclusive engañar. Dios amado, no permitas que mi vida se despegue ni se descuide, oh Dios, de tus mandamientos. Más bien, si has tenido misericordia para conmigo, no solamente permíteme servirte yo, sino también mis hijos y los hijos de mis hijos. Dios amado, que ellos ahora, desde pequeños o desde jóvenes o adolescentes, puedan entender que ellos también tienen reservado a su futuro peleas, guerras y batallas que confrontar. Que ellos, oh Dios, puedan ver en mí un ejemplo de cómo confrontar esas batallas. Pero que ellos también se afirmen en ti y conozcan al Dios que yo conozco. Dios bendito, guarda mis generaciones, Señor, y permite que ellos, al igual que nosotros, seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor amado, permíteme pues siempre salir victorioso por medio, Señor amado, de tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén.